general de medida. Estoy seguro que lo han escuchado. A ver si tengo de pronto algo por acá. Bueno, creo que no. Algún alimento que nosotros tengamos en nuestra alacena, unas galletas, un paquete de papas, bueno, lo que sea, tiene una unidad de medida fundamental que nosotros definimos como las calorías. Estoy seguro que eso lo han escuchado alguna vez. Entonces dice, ay no, sobre todo una persona que de pronto está en regímenes para bajar de peso, bueno, o incluso para subir de peso, tiene muy en cuenta siempre la cantidad de calorías que ingiere. ¿Listo? La cantidad de calorías que ingiere. De manera general, las calorías son esa unidad de medida de energía que nuestro cuerpo necesita para poder realizar cualquier tipo de actividad que nosotros necesitemos. Voy a poner un ejemplo, es un ejemplo, yo sé que es muy rústico, pero lo hago para que ustedes me logren entender. Listo. Voy a poner un ejemplo y es que yo tengo un taxi, ¿cierto? Yo soy taxista. Me dedico a conducir. El taxi no es mío, sino que yo pues debo pagarle todos los días al dueño del taxi 100.000 pesos. Estoy hablando una estupidez, ¿no? 100.000 pesos. De ahí tengo que sacar para lavarlo 20.000, la gasolina. Tengo que producir diario 150.000 pesos. Y de ahí tengo que sacar otros 50.000 pesos diarios para mí, para mi familia, para el mercado, para el arrendo, en fin, para todo lo que yo necesite. En términos generales, yo todos los días que maneje mi taxi necesito obligatoriamente hacerme 200.000 pesos. 200.000 pesos. Todos los días, ¿no? Todos los días. El día que yo no me haga 200.000 pesos, me embalo con el dueño, ya me empiezo a colgar en el arrendo, bueno, en fin. Entonces, digamos que ese es mi estándar, ¿no? Ese es mi estándar. 200.000 pesos todos los días. Un día cualquiera, yo, no sé, había ferias en el municipio que trabajo y me fue supremamente bien. Recogí extranjeros y me gané ese día, me hice 300.000 pesos. ¿Qué pasa? Una persona normal no va a decir, ay, hombre, yo solo necesito 200, los 100.000 pesos de más, pues los boto, o los desecho, o no los utilizo, los voy a regalar. Nadie va a hacer eso. La gente dice, hombre, 100.000 pesitos de más, hoy me hice 300. Eso me sirve para un día que me enferme, eso me sirve para un día que yo no pueda trabajar, cualquier cosa. Y ese excedente yo lo empiezo a almacenar. Nuestro cuerpo ocurre o pasa de la misma manera, igualitico. Nosotros diariamente necesitamos una cantidad de calorías, que es como si fuera el dinero que nosotros necesitaríamos entregar de nuestro vehículo. Voy a poner un ejemplo. Eso depende de muchas cosas. Si es hombre, si es mujer, si es deportista, si es sedentario, si trabaja, si no trabaja, en fin. Pero voy a poner un ejemplo de que yo necesito 2.000 calorías. 2.000 calorías es como si yo necesitara 200.000 pesos. Esas calorías, yo tengo, digámoslo así, dos opciones, ¿cierto? Si yo consumo más de esas 2.000 calorías, mi cuerpo las va a almacenar. Entonces, voy a empezar. Yo solo necesito 2.000 calorías para poder levantar las manos, para pensar, para hablar, para caminar, para ir al trabajo, en lo que sea. Esa es mi unidad de energía. Esa es mi fuente de energía. Yo necesito diariamente 2.000 calorías. Yo ese día, no sé, estaba de cumpleaños y por la mañana me llevaron, qué sé yo, un desayuno así con calentado, con chicharrón, con huevo, con carne, con todo. Un desayuno atípico. Generalmente yo no me como eso. Y ese día yo me comí en el desayuno nomás 1.000 calorías. Estoy hablando cualquier cosa. Después me dijeron, como estaba de cumpleaños, me invitaron a comer torta, postre, me invitaron a almorzar. En todo caso, ese día yo solo necesitaba 2.000 calorías, pero entre todos los regalos, la comida, el chicharroncito, todo lo que yo me comí el día, me comí 3.500. O sea, tengo un excedente de 1.500 calorías. Mi cuerpo, obviamente, no es bobo,
Y él dice, hombre, de pronto mañana no hay comida o de pronto llega el apocalipsis zombie o pasa alguna cosa, yo más bien ese excedente de caloría lo voy a almacenar. Lo mismo que haría usted si tuviera un taxi y se hace 300.000 pesos. Usted los 100.000 pesitos que le sobran los guarda. Su cuerpo actúa de la misma manera. Él dice, no, yo los voy a guardar. ¿Cómo los va a guardar? En tejido adiposo. ¿Cuál tejido adiposo? Las llanticas, los conejitos, la papada, el gordito, todo eso, eso simplemente una persona que sea de pronto un poco gordita, lo que pasa es que es muy rica en calorías. Seguramente que si hay una hambruna, que si hay cualquier catástrofe, va a durar mucho más tiempo que una persona que no tenga la misma cantidad de grasa. Entonces, una persona gordita, vamos a aprenderla a mirar como una persona que está muy rica, tiene eh, mucha fuente de caloría almacenada, ¿no? Almacenada. Lastimosamente, eh, eso no siempre es bueno, ¿cierto? Ustedes bien saben, eso lo vamos a ver, creo que la próxima clase. Cuando nosotros ya empezamos a aumentar la masa, el tejido adiposo, pues empiezan otro tipo de problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, en fin, un montón de cosas. De manera general, lo que les quería explicar, haciendo la analogía con lo del taxi, era que nuestro cuerpo, siempre que consume más de las calorías que requiere, las va a almacenar. Caso contrario, consumimos menos calorías de las que necesitamos. Entonces, ahí nosotros empezamos a descontar tejido adiposo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ese día, no sé, me tocó hacer ayuno, no pude desayunar, el almuercito estuvo regulimbis. Yo necesitaba 2.000 calorías, pero ese día, a duras penas, me comí 1.000 calorías, 1.500 voy a poner. Entonces, hay un déficit de 500 calorías. ¿Qué hace el cuerpo? Él dice, como yo tengo guardadito, entonces empiezo a consumir las calorías que tengo almacenadas en los gorditos y empieza a consumir. Y así se llega a poder bajar de peso, sobre todo en tejido adiposo. Es lo mismo que pasaría con el taxi. Yo ya les dije ahorita que todos los días yo me tengo que hacer 200.000 pesos, pero ese día estuvo re malo, malísimo, malísimo y solo me hice 100.000. Pero yo como los días anteriores me había hecho 300.000, entonces yo tenía guardada platica para los días que de pronto no me pudiera hacer eso, entonces voy y cojo de esos ahorros para poder completarlo del día. Nuestro cuerpo actúa de la misma manera, actúa igualitico. Él tiene esos déficits energéticos de manera en forma de almacenamiento de energía como tejido adiposo, que los puede usar a favor o los puede utilizar en contra. ¿Listo? Entonces, eso es de manera general el tema de las calorías. Muy bien. Vamos entonces a empezar a hablar de algo. Y lo primero que vamos a hablar nosotros hoy es que nosotros tenemos dos tipos de nutrientes que necesitamos. Los nutrientes macro, macro los grandes, macro quiere decir grande, y los nutrientes micro, que son los pequeñitos, micro viene de chiquito. Cuando hablamos de los nutrientes micro, hablamos de los nutrientes que están adicionados a los nutrientes macro, pero que por sí solos no generan ningún beneficio. Un ejemplo, las vitaminas, los minerales y la fibra, ¿cierto? Yo, digámoslo así, si necesito calcio, tomo leche o consumo productos lácteos. Estoy ya consumiendo micronutrientes, como son los minerales, que un ejemplo es el calcio, pero ya lo estoy consumiendo en los alimentos. Es un error pensar muchas veces a las personas que están bajitas de peso, que han pasado de pronto alguna enfermedad, les dicen, vea, tómese este tarro de vitaminas, y son unas pasticas, y usted se las toma, y esas vitaminas pues tienen vitamina A, D, B, C, hasta el zinc, cual tienen todas las vitaminas y los minerales. Y usted cree que con eso se va a engordar, eso es falso, ¿no? Eso es falso. Porque
los micronutrientes, como son las vitaminas y los minerales por sí solos, no engordan ni suben de peso. Ayudan a generar eh, condiciones para poder generar metabolismo. Un ejemplo, el calcio para fortalecer los huesos, por ejemplo. El zinc para fortalecer el sistema inmunológico. La vitamina A, la B, la D, ¿cierto? Son vitaminas que ya están en los alimentos y que ayudan a ciertas funciones metabólicas. Pero no siempre, o más bien, se los quiero plantear así, a veces el exceso de vitaminas o el exceso de minerales también puede generar enfermedades. Por eso no debemos abusar de las vitaminas ni de los minerales. Si nosotros tenemos una alimentación balanceada, seguramente no necesitamos consumir ningún tipo de vitamina ni de mineral adicional. ¿Listo? Y voy a hablar también un poquitico de la fibra. La fibra, ustedes lo ven acá en la diapositiva abajito, abajito, la fibra tiene una función bastante importante en nuestro cuerpo. Hay cosas o hay sustancias, sobre todo azúcares, que nuestro cuerpo no puede disolver, no es capaz. Sobre todo digamos, todo lo de origen vegetal, las ensaladas, el brócoli, la zanahoria, la cebolla, ese tipo de alimentos nosotros no los podemos disolver correctamente. ¿Por qué? Porque pues no somos rumiantes y necesitaríamos 4 estómagos para poder obtener energía de ahí y reprocesarlo todo el día para poder digerirlo de una manera adecuada. ¿Qué pasa o qué se vuelve eso? Eso simplemente se vuelve parte del sistema digestivo, del bolo alimenticio. Entonces, lo que ayuda a la fibra, consumo de frutas, de verduras, de hortalizas, es aumentar la frecuencia con la que usted va al baño, ¿cierto? Hacer sus deposiciones. ¿Por qué? Porque la fibra lo que hace es aumentar el volumen de las heces fecales. Y eso eso es algo bueno, ¿cierto? Eso es algo bueno, porque dentro de la asimilación del sistema digestivo, pues es importante tener también esos niveles de fibra adecuadamente. Entonces, mucha gente sufre de pronto de estreñimiento, del colon, y es porque muchas veces no consume la cantidad de fibra adecuada. ¿Dónde conseguimos esa cantidad de fibra? Entonces, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, todo eso nos sirve muchísimo para aumentar la fibra en nuestro cuerpo. Que, ojo, y lo repito, es una fibra que nosotros no podemos disolver porque pues no somos rumiantes o no somos herbívoros muchas veces. Entonces, como no podemos disolver eso, eso se vuelve parte del sistema digestivo. Entonces, ahí ya les dejo claro, tenemos de micronutrientes las minerales, las vitaminas y la fibra. Son unos micronutrientes. Y vamos a hablar entonces ahora del grueso de, de, de la nutrición humana, que son los macronutrientes. Cuando hablamos de los macronutrientes, hablamos de 3 tipos de macronutrientes. El primero de ellos son los carbohidratos, el segundo de ellos son las proteínas y el tercero son los lípidos o las grasas. Los 3 tienen que estar en una muy buena proporción todos los días para poder generar una buena nutrición en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del primero, los carbohidratos. Los carbohidratos tienen una función fundamental en nuestro cuerpo, que es la producción de energía. Cuando hablo de producción de energía es como similar a la gasolina que requiere un vehículo para poder moverse. Es de una manera similar, es casi lo mismo. Nosotros necesitamos energía obligatoriamente para poder levantar los brazos, para poder pensar, para poder hablar, para poder caminar, para poder hacer cualquier función. Nosotros necesitamos esa gasolina, por decirlo de alguna manera, que esa gasolina en términos energéticos se llama glucosa y ese es el alimento que tienen todas las células de nuestro cuerpo. Necesitan obligatoriamente glucosa para poder efectuar cualquier tipo de función o
o de movimiento o de actividad. Necesitan obligatoriamente glucosa. Yo no sé si ustedes de pronto tienen pacientes que sean diabéticos, personas que sean diabéticas, ustedes de pronto pueden llegar a ser diabéticos. Un diabético cuando le da un bajón de azúcar o una hipoglicemia, generalmente pierde cualquier tipo de función. Entonces usted lo va a ver que queda desmadejado en el piso, que no es capaz de pensar, no sabe de dónde es vecino, no es capaz de moverse, no es capaz de pararse, porque el cuerpo se desactiva completamente. Todas las funciones que tiene nuestro cuerpo se desactivan y solo quedan funcionando dos órganos, los pulmones y el corazón, para tratar de mantener al máximo la energía. Es muy similar a cuando su celular entra en modo ahorro batería. Solo quedan funcionando algunas funciones específicas del celular. ¿Listo? Es muy similar. De ahí que nosotros necesitemos siempre esa glucosa y tener unos niveles de glucosa adecuados para poder, eh, para poder generar cualquier tipo de actividad. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de de esa glucosa, ¿no es cierto? De ese azúcar o de ese carbohidrato. Ya dejamos claro que son necesarios para la producción de energía, listo, la glucosa. Pero a veces nosotros podemos llegar a engañar a nuestro cuerpo, a nuestras papilas gustativas especialmente, con algún tipo de producto diferente que puede edulcorar, que puede dar la sensación de dulce, pero que no aporta calorías. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando vamos a hablar de los edulcorantes, bien sea artificiales o edulcorantes naturales. Los edulcorantes son una forma de nosotros engañar a nuestro cuerpo, haciéndole creer que lo que estamos consumiendo es algo dulce, cuando realmente no lo es, cuando realmente no aporta calorías. Entonces, mucha gente dice, eso es pura mentira, que la gaseosa cero y que no sé qué. Eso sí es cierto. ¿Qué pasa con las gaseosas cero o los productos light? Parte del azúcar, o en su totalidad, depende si es cero o si es light, parte de ese azúcar o parte, puede ser la mitad o en su completitud, puede ser reemplazado por algún tipo de edulcorante artificial o natural. Entonces encontramos algunos edulcorantes artificiales. Los más comunes son el acesulfame K, es el más común de todos, o también la sucralosa, es otro muy común, donde ustedes de pronto lo han visto. Ahorita no tanto, pero hace algunos años usted llegaba y de pronto pedía un café y le decían que si quería endulzante. Y usted le echaba unas goticas o le echaba un polvito que muchas veces era o acesulfame K o era sucralosa. Era lo más común que se le echaba. La gaseosa cero, la Coca-Cola colombiana, cualquier tipo de gaseosa cero, viene edulcorada con ese tipo de edulcorantes artificiales como el acesulfame K o la sucralosa. ¿Cuál es el problema o cuál es la dificultad que tienen esos edulcorantes? Que hay estudios que han demostrado que no son muy benéficos para la salud. Se cree que pueden llegar a generar problemas, alergias, cáncer. Entonces es importante mencionar que no es la mejor manera de sustituir el azúcar, cambiarlo por otra cosa. Lo mejor es quitarlo del todo. Y a veces también, que es mucho mejor, se utilizan edulcorantes naturales. ¿Cuáles edulcorantes naturales? Uno de los ejemplos más claros que hay de edulcorantes naturales es la stevia. La stevia es una plantica, es una hojita y ustedes la pueden utilizar para edulcorar un café, un jugo, lo que quieran, darle a sus papilas gustativas, engañarlas, haciéndoles creer que lo que usted está consumiendo tiene dulce. Lo que pasa es que nosotros hoy en día nos acostumbramos muchísimo al dulce y cuando algo no sabe dulce o no tiene dulzor, nos sabe muy insípido, bastante insípido. Pero lastimosamente detrás del consumo de azúcar, pues hay un montón de enfermedades relacionadas. Diabetes, obesidad, hipertensión, caries, en fin, eso tiene un montón de cosas
que pueden llegar a ser perjudiciales. Yo lo que les recomiendo siempre es tratar de evitar al máximo el consumo de azúcar, sobre todo en los niños. Los niños no se les debe dar azúcar. Lo ideal es que no. Uno solito, mire, yo lo hice el ejemplo, el experimento. El experimento consistía en sustituir por completo el azúcar, o sea, quitar el azúcar de mi comida y efectivamente lo hice, como por 20 días o un mes. Después de que yo pasé ese tiempo, o sea, no consumir azúcar era no tomarme un café ni con azúcar, ni dulces, ni panadería, ni postres, ni nada por el estilo. Nada de eso. O sea, si me iba a consumir algo, era sin azúcar. Llegó un momento cuando terminé, creo que fueron como 15 o 20 días. Cuando terminé los 15 días, a mí ya las cosas me sabían tan dulces. O sea, yo me comí una papaya. Nunca se me va a olvidar un mango que me comí. Creí que tenía azúcar. O sea, yo creí que le habían echado azúcar adicional. Y es porque las papilas gustativas de nosotros empiezan a recuperar esa capacidad de poder detectar el azúcar en concentraciones muy pequeñas. Entonces me tomé un jugo y yo creí que ese jugo le habían adicionado azúcar y no tenía azúcar para nada. Lo que pasaba era que mis papilas gustativas habían recuperado eso. Y ustedes no saben el montón de ventajas que tiene eso para nuestro cuerpo, porque obviamente pues no estamos consumiendo azúcar adicionado que puede llegar a ser pues obviamente muy perjudicial para nuestro cuerpo. Listo. Bueno, ahora bien, ¿dónde encontramos azúcar? Pues obviamente, ya lo dijimos, en los azúcares procesados, como el azúcar de caña común o el azúcar de mesa, que ya les dije debemos evitarlo al máximo, pero también podemos encontrar o debemos encontrar en nuestra comida en el azúcar, por ejemplo, tubérculos, ¿cierto? Entonces, la papa, la yuca, el ñame, la racacha, el guineo, bueno, el guineo no, mentiras, olvídenlo, tubérculos sobre todo. En frutas, todas las frutas tienen calorías, tienen carbohidratos y son buenas. La leche tiene lactosa, es otro carbohidrato, y en los cereales. Entonces el maíz, el trigo, el sorgo, los productos de panadería, ¿cierto? El pan también es una fuente de carbohidratos. ¿Cuál es la desventaja? O sea, a ver, hay algo fundamental, es que nosotros tenemos que consumir carbohidratos todos los días. ¿Por qué? Porque esa es la forma de nosotros poder recargar de gasolina, digámoslo así, de energía a nuestro cuerpo. Entonces es obligatorio el consumo de carbohidratos. Pero lo que nosotros debemos controlar es qué tipo de carbohidratos estamos consumiendo. No es lo mismo en términos de salud consumir, por ejemplo, eh, un producto de panadería, vamos a ver un pastel Gloria, por ejemplo, que es un pastel hojaldrado que le echan azúcar por encima y dulce de bocadillo, por ejemplo, a consumir, por ejemplo, un poco de arroz con maíz, por ejemplo. Es distinto. Esas proporciones del tipo de azúcar que estamos consumiendo afectan muchísimo a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos azúcar de mesa, los golpes de glucosa que se le dan a nuestro cuerpo son muy altos, son de golpe, ¿cierto? O sea, son introspectivos, o sea, son fortuitos. Entonces, nuestro cuerpo está normal, de un momento a otro consumí, no sé, 100 gramos de azúcar refinado, o sea, el azúcar de mesa en un producto de panadería, en un dulce, en un arequipe, y lo que hace es disparar nuestro sistema por 10 o 15 minutos. Y eso es muy malo, eso es extremadamente malo. En cambio, cuando nosotros consumimos los otros tipos de carbohidratos, como son cereales, como son frutas, como son tubérculos, que los consumimos normalmente en nuestro almuerzo, la liberación que se da de esos carbohidratos es de una manera mucho más lenta y progresiva durante todo el día. De esa manera nos va a alcanzar a cubrir la demanda energética que tiene todo nuestro día. Doña Marta, ¿tiene la manito levantada? ¿Tiene una pregunta? Bien puede.
No, señor. Ah, se le levantó. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, muy bien, entonces ya vimos los carbohidratos y vimos dónde están, que eso les va a preguntar en la evidencia. Entonces, los encontramos en los tubérculos, frutas, leche y cereales. Listo. Segundo, vamos a hablar entonces ahora de las proteínas. Esta es la joya de la corona. Las proteínas son la joya de la corona porque es en lo que nosotros más faltamos. Nuestra dieta o la dieta colombiana es una dieta que es muy rica en carbohidratos, pero muy mala en proteínas, muy mala en proteínas. ¿Y cuál es el problema de las proteínas? Que nosotros necesitamos obligatoriamente proteínas siempre para poder mantener nuestro sistema musculoesquelético en forma. Nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros cartílagos, nuestro cerebro y muchas funciones que se necesitan en nuestro cuerpo son producto del consumo de proteínas. Listo. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, hablamos de mantener o de generar esa masa muscular necesaria para poder realizar todas las actividades. Yo no estoy o no soy partidario pues de ese tipo de suplementos, aunque quien los quiera utilizar pues es libre de hacerlo, pero ustedes han visto que por allá por la noche, a las 8 o 9 de la noche, sale un comercial, creo que ya lo cambiaron, pero antes era Víctor Mayarín jugando tenis, hablando que después de los 40 años nuestro cuerpo pierde masa muscular y eso es una realidad, eso es cierto, ¿no? Eso no es mentira, eso es una realidad, pero nosotros entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la ingesta de proteína para tratar de compensar esa deficiencia que nosotros tenemos en proteínas, ¿cierto? Nuestro cuerpo se empieza a quemar, digámoslo así, un proceso anabólico, empieza a quemar la masa muscular que va generando durante muchos años y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de consumir proteínas adecuadamente, más alto, para poder garantizar que los músculos no se nos vayan a acabar. Y eso es algo que es delicado porque podemos llegar a los 60, 70 años con unos músculos totalmente chiquitos y todos ñuriditos, de modo que si nosotros tenemos una caída, nos vamos a fracturar de una porque no tenemos músculos, no tenemos pierna, no tenemos colita, no tenemos cadera. Entonces, eso es bastante importante que lo tengamos y que lo mencionemos, porque de esa ingesta de proteínas desde las edades más tempranas posibles va a garantizar que cuando estemos ya en una edad adulta, en una edad mayor, pues tengamos una buena cantidad de masa muscular en nuestro cuerpo que nos prevenga sobre todo fracturas o golpes o bueno, cualquier tipo de alteración. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿debo entonces obligatoriamente consumir esos productos que me venden, que de hecho son carísimos? Porque un tarrito así ya lo venden preparado, los tarritos de Ensure, valen 9.000 o 10.000 pesos y es una sola toma y lo que recomiendan es usted tomarse al día si quiere unos 3 tarros de esos, o sea, 9 por 3, 27.000 pesos diarios usted gastando en Ensure, ¿no? Eh, Nosotros podemos tener una buena alimentación sin necesidad de ese tipo de complementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer una ingesta, vamos a aumentar la cantidad de proteínas que vamos a ingerir. ¿Cómo? Pues vamos a consumir alimentos que tienen buena fuente de proteína y que están disponibles de una manera mucho más fácil. Entonces, primero, ¿dónde encontramos las proteínas? La mejor, para una de las que más me gustan por su sabor, por su precio, porque se consiguen en cualquier lado, son los huevitos. Los huevos de cualquier animal, estoy hablando, puede ser de una gallina, como puede ser de pato, de codorniz, de lo que quiera, tienen una muy buena fuente de proteína. Y el huevito diario, ojalá nunca falte el huevito diario. Eso puede traer adicionalmente problemas de colesterol, pero ojo con lo que les voy a decir. A veces es como preparamos el huevo. Si nosotros cogemos, yo le voy a decir la verdad, a mí me encanta el huevo frito, en cacerola con harta mantequilla, me encanta. Y cuando voy a mi casa, mi tía me lo prepara como a mí me gusta.
pero yo no puedo consumir eso todos los días porque si yo todos los días cojo huevo frito y lo meto en un montón de mantequilla y me lo como, sabe delicioso, estoy realmente aumentando el tema graso y estoy aumentando también el colesterol. Entonces el huevo nosotros lo podemos consumir diario todos los días si lo cocinamos, si lo, voy a decir, fritamos, freír en agüita, y es echarle un poquitico de agüita y dejarlo que se quede ahí. Le echamos salecita, queda delicioso, tibio. Hay muchas formas de consumir el huevo, revuelticos, en fin, de cualquier forma, en cacerola, en pericos, bueno, lo que ustedes quieran. Pero el huevo es muy buena fuente de proteína y ojalá el huevito diario nunca falte, porque es muy importante que nosotros tengamos esa muy buena fuente. Segunda fuente de proteínas, la leche. La leche es una fuente buenísima de proteínas, de caseína principalmente. El queso, el yogur, el kumis, la leche, cualquier tipo de derivado lácteo tiene una muy buena fuente de proteína que nosotros debemos tratar de asimilar al máximo. Las leguminosas, cuando hablo de leguminosas, estoy hablando de frijol, lenteja, garbanzo, arveja, son leguminosas y ojalá nunca falten todos los días en nuestra alimentación. ¿Por qué? Es una realidad, ¿no? Es una realidad que, pues la carne es costosa. La carne es bastante costosa hoy en día y cada vez sube más de precio la carne y que pues no podemos a veces consumir carne todos los días. Eso es una realidad. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero no es así. Debemos entonces complementar la ingesta de proteínas con leguminosas. Entonces, ojalá nunca falten tampoco la lenteja, el frijol, garbanzo, arveja, blanquillos, caraotas, cualquier tipo de leguminosa, porque esas leguminosas nos van a hacer una muy buena aporte o fuente de proteínas. ¿Y dónde más encontramos? Obviamente todas las carnes tienen una muy buena fuente de proteína, ¿no? Lastimosamente, pues les vengo diciendo, son un poco costosas, la carne es muy costosa, lastimosamente, ¿no? Pero es muy buena fuente de proteína. Todo lo que se mueva tiene proteína y muy buena fuente de proteína. Los pescados, mariscos, moluscos, no tengo nada que decir, son los mejores, pero son aún más costosos que la carne. Entonces, a veces eso pues nos restringe un poco eh, nuestra alimentación, ¿no? ¿Dónde más encontramos proteína? Los frutos secos. Entonces, las nueces, los pistachos, las almendras, pues tienen muy buena fuente de proteína, pero de pronto pues también pueden llegar a ser un poco costosas. Eh, y también, si usted es una persona que es vegetariana, no le puede llegar a faltar a usted todos los días los champiñones. Los champiñones son muy buena fuente de proteína. Entonces, con lo que les acabé de dar, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de complementar un poco mejor la alimentación que están tomando diariamente mediante la ingesta también de proteínas. Nosotros no solo nos podemos dedicar a, mm, a consumir carbohidratos, que lastimosamente es una de las mayores fuentes de la alimentación colombiana, los carbohidratos. Si nosotros miramos la mayoría de platos, el sudado, el sancocho, el ajiaco, son platos que tienen una cantidad de carbohidratos muy alta. Si miramos un sudado, por ejemplo, papa, yuca, plátano, 3 carbohidratos, el arroz, 5 carbohidratos, y un poquitico de costilla o de carne, y eso fue todo. Entonces está muy mal balanceado. Un sancocho, peor. Papa, yuca, plátano, arracacha, mazorca. 5 carbohidratos y de pronto el pedacito de muslo de pollo para la proteína. Entonces miramos, sí, son platos que son muy ricos, pero lastimosamente tienen un muy mal balance, por decirlo de alguna manera, de carbohidratos versus proteína. Y ya les dije, nosotros tenemos que empezar a consumir buena fuente de proteína todos los días para que cuando estemos ya viejitos, pues no vayamos a sufrir muchísimo
de fracturas, golpes, de la cadera, en fin, de los achaques normales de la edad, porque vamos perdiendo masa muscular, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es tratar de balancear esa dieta para que sea una dieta muy saludable para nuestro cuerpo. ¿Dónde más o qué más podemos hacer nosotros para aumentar esa ingesta? Entonces, maní, ¿cierto? Hacemos una ensaladita, por ejemplo. Si tenemos el almuerzo, podemos hacer una ensaladita con maní, con nueces, con un poquitico de queso, una ensalada bien rica que también aporte proteínas. Y les recuerdo también entonces que los champiñones no deben faltar, no deben faltar. Listo. Y vamos entonces a hablar por último de los lípidos, ¿cierto? De la grasa. La grasa, aquí en esta diapositiva se los pongo, hay tres tipos de grasa. La grasa o el colesterol LDL, que es colesterol saturado o grasa saturada, el colesterol insaturado o la grasa insaturada y la grasa trans. Seguramente lo han escuchado alguna vez. ¿Listo? Entonces, ya vimos de macronutrientes, ¿no? Carbohidratos, proteínas y vamos a ver las grasas. Entonces, las grasas saturadas son las grasas de origen animal. Mire que tiene unos colores, se los voy a mostrar acá. Mire que este circulito que acá tiene unos colores. Insaturado lo tiene verde, saturado amarillo y trans lo tiene rojo. ¿Qué quiere decir eso? Es como un semáforo. La mejor grasa, la que yo más debo consumir, es la grasa insaturada. ¿Dónde encuentro esa grasa insaturada? Entonces, el aguacate, los pescados, los frutos secos, las oleaginosas también, pues que llamamos así. Esa grasa insaturada debemos consumirla al máximo. El aceitico de oliva, ojalá nunca falte en nuestra mesa. Hoy en día es mucho más económico de lo que era hace 15 o 20 años consumir aceite de oliva, pero el aceite de oliva es muy rico en omegas 3, 6, 9 y aumenta o reduce el daño que pueda generar las grasas malas. Entonces, siempre debemos consumir, ojalá todos los días, alguna fuente de grasa insaturada. La grasa insaturada es la grasa de origen vegetal. Entonces, el aceite de soya, de canola, de maíz, son aceites buenos, no son los mejores, no, pero si nosotros vamos a consumir aceite, debemos siempre tratar de garantizar que el aceite que consumamos sea bueno. Entonces, ¿cuáles son los mejores aceites? Oliva, el mejor, girasol y canola. Serían los tres mejores, ¿cierto? De ahí para abajo, pues hay otro tipo de aceites. Sin embargo, hay dos aceites que no debemos consumir porque son aceites saturados, o sea, generan colesterol malo, y es el aceite de palma, el aceite de palma y de palmiste o de coco también. Esos aceites no se deben consumir así en crudo, son más que todo para el pelo, para la cara, para otras cosas cosméticas que para el consumo humano. Y lastimosamente, pues hay mucho consumo de este tipo de aceites. Sobre todo cuando usted llega a esos supermercados de superficie que dicen que, no sé, litro de aceite a 3.000 pesos. Y usted, uy, tan barato ese aceite. Cuando usted va a ir a mirar allá la letra pequeña, dice aceite de soya, listo, bien. Aceite de maíz, bien. Aceite de palma, ahí se lo tiraron. Entonces ya ese aceite, que era bueno, porque era de origen vegetal, le echaron aceite de palma para hacerlo rendir. Y como nosotros en Colombia producimos tanto aceite de palma, pues obviamente baja el precio, pero también de esa manera pues genera el colesterol que nosotros no queremos. Segundo tipo de grasas, las grasas saturadas o las grasas de origen animal, como el queso, la carne, son grasas buenas porque también generan o tienen una cantidad de vitaminas y de minerales muy buena, pero hay que saberlas consumir de una manera adecuada, sin exagerar. No puedo estar consumiendo grasa y aceite todos los días, aceite saturado. Y obviamente hay ciertas preparaciones, por ejemplo la rellena, los chorizos, que tienen una cantidad más elevada de ese tipo de aceite, que es un aceite saturado que daña las arterias, da aterosclerosis, da problemas del corazón, hipertensión, diabetes, en fin. Entonces esas grasas hay que saberlas consumir con mesura, no nos podemos exceder. Y las grasas que sí debemos evitar al máximo
son las grasas trans. Las grasas trans son grasas que eran vegetales, que eran grasas buenas, pero por un proceso de hidrogenación se vuelven en grasas malas. Entonces, ejemplo, los embutidos, todos los embutidos son elaborados con grasas trans, los helados también son elaborados con grasas hidrogenadas y la galletería. Todas las galletas, si alguien ha hecho galleta alguna vez, eso y muchos productos de panadería, sobre todo los hojaldrados, que le echan vitina. Y la vitina es pura grasa, son unas capas de grasa que uno le echa, para que se infle cuando usted lo mete en el horno, ¿no? Entonces, esas grasas trans hay que evitarlas al máximo porque generan problemas cardiovasculares bastante importantes. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía que hablar hoy de nutrición. Yo espero entonces que nos veamos el día lunes, nuevamente a las 5 de la tarde. El fin de semana les voy a dejar la evidencia y les dejo el videito. Me disculpan ayer, pero como tuve un cambio del equipo, me lo cambiaron. Perdí correos, perdí absolutamente todo y por eso no les subí tan tarde el video y la evidencia. Sin embargo, pues ya lo tienen disponible, yo no lo cierro, lo pueden hacer el fin de semana, lo tienen disponible para que lo puedan realizar. Lo mismo que mañana en la mañana creo que les subo el video del día de hoy y la evidencia, haciéndole unas preguntitas así sencillitas como las que les he venido haciendo todas las sesiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Pues puede en este momento hablar. La pregunta mía es, buenas tardes, habla Marigenia, ¿cuándo se termina ese curso? Yo creo que estamos acabando la próxima semana. Yo me estaría atreviendo a decir que acabaríamos el viernes, porque la próxima semana haríamos 3 sesiones. Entonces, creería yo que el viernes estaríamos acabando o antes, ¿no? Depende cómo nos rinda. Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno. Muy bien, entonces, bueno, les deseo entonces un feliz fin de semana. Les dejo el videito el día de mañana, le hagan la evidencia, la de la asistencia, y nos veríamos entonces el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos y que descansen, que estén muy bien. Igualmente para usted, profe. Un feliz fin de semana. Gracias para todos. Feliz fin de semana.